María Orsic, también conocida como María Orsic, fue una medium famosa que más tarde se convirtió en la líder de la sociedad Brill. María Orsic fue mencionada y representada por primera vez en el año 1967 por los escritores Bergier y Pauwels en su libro titulado Aufbruch ins dritte Jahrtausend von der Zukunft der fantastischen Vernunft, que en Hispanoamérica se conoció como El Retorno de los Brujos. María nació en la ciudad de Viena, Austria, un 31 de octubre del año 1895. Era del signo Escorpión. Su padre era un político croata y su madre era una famosa bailarina de Viena. Su infancia fue alegre y jamás le faltó nada. A los 20 años de edad comenzó a dar clases de ballet a niñas principiantes y en sus ratos libres ocupaba su tiempo estudiando idiomas. El día 10 de febrero de 1917, María cayó en trance, una especie de coma, durante varias horas. Ella dijo a su madre que vio a seres altos de luces durante ese tiempo. Al día siguiente volvió a suceder, y estos seres le dijeron que pronto recibiría mensajes de ellos y que no dijera nada a nadie excepto a las mediums Traute, Gudrun, Sigrun y Heike. El mensaje había sido preciso. María, somos extraterrestres de Aldebarán, un sistema solar ubicado a 65 años luz de vuestro planeta, en la constelación de Tauro, frente al cúmulo estelar Hyades. A la mañana siguiente de ocurrido el contacto, María sentía un impulso irrefrenable de escribir. Tomó varias hojas en blanco de un cajón y comenzó a escribir. No podía entender lo que estaba escribiendo, ni los bocetos y gráficos que dibujaba. Solo escribía sin parar. Los escritos estaban rodeados por decenas de ilustraciones, bocetos de máquinas voladoras, alas circulares, fórmulas químicas, números, gráficos y un centenar de medidas. Al terminar el trance, había escrito decenas de manuscritos que contenían una gran cantidad de simbología inexplicable. Las revelaciones eran de dos naturalezas: enseñanzas metafísicas sobre el universo, el origen de la raza humana, Atlantis, Lemuria y otros mundos, y datos técnicos detallados del modo de construir una máquina voladora, datos que eran transmitidos en un lenguaje desconocido para María. Ella dibujó decenas de papeles con planos, ilustraciones, esbozos, fórmulas, gráficos, etc., que no entendía. El padre de María buscó ayuda y logró contactar con el físico Dr. Winfried Otto Schumann, que quedó fascinado y pasó a ocuparse del asunto, pidiendo que no se mencionase a los extraterrestres. Aunque existen varias presuntas fotos y documentos que verifican la existencia de María Orsic, fue solo hasta la década de 1960 que los historiadores y escritores comenzaron a notar su participación en el misticismo nazi. Los escritores Bergier y Pauwels hacen mención de María Orsic en su famoso libro de 1967 titulado El Retorno de los Brujos. En otra conexión con estos seres, le dijeron que debía contactarse con las mediums Sigrun, Heike, Gudrun y Traute. Así, María creó su propia sociedad secreta llamada la Sociedad Brill. La Sociedad Brill fue fundada como la Sociedad Alemana de Metafísica, Altdeutsche Gesellschaft für Metaphysik, nombre oficial de Brill Gesellschaft. Sociedad creada en 1921 para explorar los orígenes de la raza aria, para buscar el contacto con los maestros ocultos de Thule y para practicar la meditación y otras técnicas destinadas a fortalecer el dominio individual de la propia divina fuerza Brill, también conocida como el Ki, Orgón o Prana. El nombre de esta sociedad secreta y parte de su ideología proviene de la novela inglesa titulada The Coming Race, o La raza que vendrá, escrita por el político y novelista inglés, miembro de otra sociedad secreta, en este caso la Golden Dawn o el Amanecer Dorado, Edward Bulwer Lytton, y publicada en 1871. El texto describía un mundo subterráneo habitado por seres que se hacen llamar Brill-Ya. Habían sido habitantes de la superficie hasta que una catástrofe global los obligó a refugiarse en las profundidades de la Tierra. La supervivencia de su sociedad fue posible gracias a la aplicación de una fuerza energética
a la que se referían como Brill. Algunos suponían que el libro de Lytton no era del todo una obra de ficción. Al ser amigo de Madame Blavatsky y miembro de la sociedad secreta Golden Dawn, muchos toman a este libro como una obra iniciática. Varios afirmaban que Lytton estaba al tanto de los secretos de los mundos lemurianos y atlantes perdidos. Su trabajo presentaba la idea de una utopía socialista matriarcal subterránea, gobernada por seres superiores que habían dominado esta misteriosa energía llamada Fuerza Brill. El libro describe a esta raza de hombres como psíquicamente mucho más avanzada que la nuestra. Todos los miembros de la sociedad de Brill eran hermosas señoritas que, entre otras cosas, estaban en contra de la moda emergente de los peinados con cabello corto para mujeres. Tanto María como Traute eran hermosas damas con cabello muy largo. María era rubia y Traute tenía el pelo castaño. Tenían largas colas de caballo, un peinado muy poco común en esos tiempos. Esto se convirtió en una característica distintiva en todas las mujeres que integraron la sociedad Brill, que se mantuvo activa hasta mayo de 1945. Creían que su largo cabello actuaba como antenas cósmicas para recibir comunicados extraterrestres. A partir de aquí, inicia una serie de relatos que bien pueden mezclar realidad con ficción. En diciembre de 1919, un pequeño grupo de personas de las sociedades secretas de Thule y Brill alquilaron una cabaña forestal cerca de Berchtesgaden, Alemania, donde se encontraron acompañados por María Orsic y otra medium que solo se conoce como Sigrun. María afirmó haber recibido extrasensorialmente unos planos en un idioma desconocido para ella, planos que contenían datos técnicos para la construcción de una máquina voladora. María mencionaba que estos mensajes telepáticos tuvieron su origen en Aldebarán, un sistema solar situado a 65.1 años luz de distancia en la constelación de Tauro. Sigrun ayudó a traducir el idioma para luego empezar a descifrar las extrañas imágenes mentales de aquella nave circular. Debido a las dificultades financieras, pasaron 3 años hasta que el proyecto de la máquina voladora comenzó a tomar forma. Para 1922, las piezas para la máquina comenzaron a llegar independientemente de varias fuentes industriales pagadas en su totalidad por las sociedades de Thule y Brill. A fines de noviembre de 1924, María visitó a la mano derecha de Hitler, Rudolf Hess, en su departamento en Múnich, junto con Rudolf von Sebottendorf, el fundador de la sociedad Thule. Sebottendorf quería contactar a Dietrich Eckart, otro de los padres espirituales del nazismo y el que enseñaría a Hitler el poder de la oratoria. Dietrich Eckart había fallecido un año antes. Eckart había traducido las obras del dramaturgo Ibsen al alemán y había publicado la revista Auf gut Deutsch. También había sido miembro de la sociedad Thule. Para establecer contacto con Eckart, Sebottendorf y otros miembros de la sociedad Thule, entre ellos Ernst Schulte Strausshaus, unieron sus manos alrededor de una mesa cubierta de negro. La sesión espiritista inició y Rudolf Hess encontró desconcertante ver los globos oculares de María girando hacia atrás, mostrando solo su lado blanco, verla caer hacia atrás en su silla con la boca abierta. Ante la sorpresa de todos, la voz de Eckart comenzó a brotar de la boca de María. Esta versión de Eckart anunció que estaba obligado a dejar un mensaje importante. A continuación, una voz extraña se identificó a sí misma como Sumi, representante de los habitantes de un mundo distante, que orbita a la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro. Rudolf Hess y Schulte Strausshaus se miraron sorprendidos. Según la voz, los Sumi eran una raza humanoide que había colonizado brevemente la Tierra hacía 500 millones de años. Las antiguas ciudades de Larsa, Shuruppak y Nippur en Irak habían sido construidas por ellos. Aquellos de dichos extraterrestres que sobrevivieron al gran diluvio de Utnapishtim, conocido en la Biblia como el diluvio del Arca de Noé, se habían convertido en los antepasados de la raza aria. Sebottendorf se mantuvo escéptico y pidió pruebas. Mientras María todavía estaba en trance, garabateó varias líneas de aspecto extraño. Estas marcas resultaron ser antiguos caracteres sumerios, el lenguaje de los fundadores de la cultura más antigua.
En diciembre de 1943, María asistió junto con la medium Sigrun a una reunión celebrada por la Sociedad Brill en el balneario de Kolberg. El objetivo principal de la reunión fue abordar el proyecto Aldebarán. Las mediums de la Sociedad Brill habían recibido información precisa sobre los planetas habitables alrededor de la estrella Aldebarán y estaban dispuestas a planear un viaje allí. Este proyecto fue discutido nuevamente el 22 de enero de 1944 en una reunión entre Hitler, Himmler, el Dr. W. Schumann, científico y profesor de la Universidad Técnica de Múnich, y Kunkel de la Sociedad Brill. El modelo de prototipo de nave que resultó exitoso fue bautizado como Brill 7. Esta estaba construida a partir de un metal pesado y tenía forma de campana. Medía 4 metros de alto por 3 de diámetro. En su parte central tenía 2 anillos antirrotatorios que dejaban entrever un líquido plateado similar al mercurio. El extraño líquido recibió el nombre de Serum 525. Al girar los anillos, el líquido se volvía de un color morado brillante. Las mujeres de la Sociedad Brill se ubicaron en la sala de prueba junto con las demás personalidades que llegaron al lugar, convocadas para presenciar el primer vuelo de una nave espacial de la era moderna realizada por el hombre. Desde donde estaban ubicados los invitados se podía apreciar el llamado canal dimensional, en donde estaba la nave Brill 7 fuertemente atada por medio de gruesas cadenas a la estructura circular de hormigón. Se decidió que el Brill 7, llamado Jäger o Cazador, se enviaría a través de un canal de dimensión independiente de la velocidad de la luz a Aldebarán. Según el escritor N. Rathofer, un primer vuelo de prueba tuvo lugar a fines de 1944. El vuelo de prueba casi terminó en desastre porque, después del vuelo, el Brill 7 parecía como si hubiera estado volando durante 100 años por todo el daño sufrido en sus Esto debido a todo el daño sufrido en sus capas externas y lo envejecida que lucía la nave. Los investigadores creen que luego del primer vuelo del Brill 7, la información canalizada por Orsic condujo a la creación de platillos voladores futuristas de la Alemania nazi. Algunos historiadores creen que es aquí donde nacen los objetos voladores no identificados durante la Segunda Guerra Mundial, los llamados Foo Fighters. Estas naves voladoras, tales como la Brill 7 o campana nazi, conocida como Die Glocke, tenían forma de esfera y brillaban con una luz intensa, y algunos creían que eran capaces de codificar la comunicación de sus enemigos. Posterior al primer vuelo de prueba, se decidió que el siguiente sería con tripulantes. Una historia poco conocida es la amistad entre Nikola Tesla y María Orsic, ambos yugoslavos ubicados a ambos lados del gran océano Atlántico, quienes mantenían una numerosa correspondencia, la cual fue confiscada posteriormente, correspondencia la cual versaba sobre la construcción de una aeronave antigravitacional. Ambos eran de procedencia yugoslava, amantes de los animales, vegetarianos, sin estudios universitarios terminados, solteros y sin hijos, sin religión. Su posición era contraria a la guerra, nacieron pobres y casi indigentes, y ambos fueron estrechamente vigilados por las agencias militares y de inteligencia. Nikola Tesla por el FBI, la OSS y la CIA, y María Orsic por la Gestapo y las SS. Nikola emigró a Nueva York y María a Berlín. Si los descubrimientos e inventos en el campo electromagnético de Nikola Tesla eran uno de los mayores secretos custodiados por las agencias militares, aún fue superior el grado de clasificación en materia de seguridad de la numerosa correspondencia que éste mantuvo con María Orsic. María y Nikola estaban relacionados en la construcción de una máquina voladora antigravitatoria y por contactos con extraterrestres. Nikola era un científico, un genio del electromagnetismo, pero María era una chica a la que le gustaba llevar el cabello largo por debajo de la cintura, casi por las rodillas, que enseñaba ballet a principiantes e impartía clases de idiomas. Entre los papeles de Tesla se encontraron detalles elaborados, dibujos y planos de una máquina voladora de antigravedad, similar a los diseños de los ovni campana alemanes y del Brill de María Orsic. En la Alemania nazi hubo dos líneas diferenciadas en la construcción de ovnis o Brill alemanes del Tercer Reich.
Científicos alemanes y austríacos trabajando en sistemas de propulsión basados en datos científicos, ya fueran tradicionales o de vanguardia, que pronto pasaron al control de las SS, y el proyecto de Maria Orsic y el Dr. Otto Schumann, basado en datos técnicos ofrecidos por extraterrestres. Maria recibía datos técnicos en lengua sumeria de unos seres que decían ser mensajeros del planeta Ashtari, ubicado en Aldebarán, y el Dr. Otto Schumann, ya desde el principio, quedó impresionado al comprobar que los proyectos de aeronaves de vanguardia de Victor Schauberger y Karl Haushofer no estaban tan avanzados. Nikola Tesla tenía información sobre extraterrestres que anotaba en sánscrito en su libro de notas y decía que dos razas alienígenas estaban en guerra. Estaba preocupado por la humanidad y por esa razón inventó el rayo de la muerte, que podría destruir naves alienígenas. El 20 de julio de 1931, Nikola Tesla hizo la siguiente declaración a la revista Time Magazine: "Yo he concebido un modo que hará posible que los humanos transmitan energía en grandes cantidades, miles de caballos de potencia, de un planeta a otro, sin consideración de la distancia". Nikola Tesla falleció el 7 de enero de 1943 en su habitación de 2 piezas en el Hotel New Yorker Hotel, e inmediatamente todo su trabajo y posesiones fueron confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. El lenguaje en que recibía datos Maria de los seres de Aldebarán era el sumerio. Por otra parte, tras la muerte de Nikola Tesla, su sobrino llamado Sava Kosanovic, un oficial yugoslavo con sospechas de conexiones con el Partido Comunista de su país, fue detenido, aislado e interrogado por el FBI durante varios días. Él declaró que su tío no le había hablado de su máquina voladora antigravedad y sobre un prototipo que voló en un lugar desconocido de México, aunque sí sabía que Tesla viajó a ese país y que le dijo que el vuelo fue un éxito, pero no sabía dónde estaba ni dónde lo guardaba. El FBI le preguntó si Tesla le había comentado algo sobre extraterrestres y este respondió que no mucho, excepto que eran una seria amenaza para la Tierra. De acuerdo a Kosanovic, de todos los inventos de su tío, en los que el FBI estaba más interesado eran por la máquina voladora y el rayo de la muerte. Los agentes del FBI temían que sus inventos, y especialmente el rayo de la muerte, cayeran en manos de los comunistas rusos, pero cuando examinaron la documentación confiscada, descubrieron un expediente que Tesla titulaba el Exotericon Gamma, escrito en códigos y en sánscrito antiguo, y que llevaba marcado la palabra gobierno. En él tenía escrito Tesla cómo se comunican los extraterrestres y unos mensajes interceptados entre ellos. Presionado por el Pentágono, el FBI fue obligado a eliminar la mención de los extraterrestres de sus informes y todos los expedientes de Tesla y la correspondencia con Maria Orsic desaparecieron. Cuenta la historia que en 1898, Nikola Tesla interceptó comunicaciones de seres extraterrestres. Investigó esas ondas de radio para poder interpretarlas. Estaba convencido que las señales de radio procedían de seres de otros mundos infiltrados entre nosotros desde hacía miles de años. La última patente de Tesla, inscrita en el año 1928, era una nave espacial que llamó Space Drive, o impulsor del campo antielectromagnético. ¿Acaso descubrió Tesla los secretos de la antigravedad? En 1919 escribió una serie dividida en 6 partes que entraban más en el campo de la ciencia ficción y la violabilidad de las leyes de la naturaleza. Se dice que por medio de Maria Orsic, Tesla enviaba los planos y detalles para la construcción de diversos inventos, entre los que se contaban los ovnis o discos nazis o campanas voladoras nazi, diversos tipos de armamento, entre los que se cuenta un prototipo del rayo de la muerte. Sin embargo, todo esto lamentablemente aún lleva la etiqueta de mito. Otros conspiranoicos llegan a decir incluso que Maria Orsic no fue más que un personaje inventado a manera de chivo expiatorio y salvoconducto histórico de Tesla para ocultar su colaboración con los nazis. Vale la pena mencionar que un compañero pionero espacial alemán llamado Hermann Oberth se hizo eco de las afirmaciones de Wernher von Braun de que los alemanes tenían conocimiento de los extraterrestres. Hermann Oberth fue uno de los mejores diseñadores de cohetes del Reich alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque pasó a trabajar para la NASA en Estados Unidos,
Para poder enviar hombres al espacio exterior, Hermann Oberth es mejor recordado por sus declaraciones que vinculan a los nazis con los extraterrestres. Según Oberth, los nazis no podían tomar crédito por su avance en una variedad de campos científicos. Al igual que von Braun, Oberth afirmó que los nazis recibieron una amplia asistencia de una forma de vida alienígena superinteligente. Oberth se refirió a estos extraterrestres Vril como personas de otros mundos. Si uno toma en serio las palabras de Oberth y von Braun, queda claro que el gobierno nazi obtuvo una importante ayuda militar de extraterrestres altamente avanzados. Muchos teóricos de la conspiración creen que las canalizaciones de Maria Orsic sirvieron como punto de conexión inicial entre los alemanes y estos extraterrestres superinteligentes. Un punto que hay que dejar claro es que Hitler era solo la fachada, la cara del nacionalsocialismo. Como podemos darnos cuenta, quienes fraguaron toda su ideología y forjaron esa personalidad magnética y el discurso poderoso fueron los grandes cabecillas de las sociedades secretas, como Anton Drexler, Guido von List, Alfred Rosenberg y el ya mencionado Dietrich Eckart, quien entrenó a Hitler desde 1919. Lamentablemente moriría a los 55 años de edad, pero antes de morir pronunciaría estas frases definitivas en el año 1923. Seguid a Hitler, él bailará, pero yo he compuesto la música, le hemos dado los medios de comunicarse con ellos. No me lloréis, yo habré influido en la historia más que ningún alemán. Incluso existen varias leyendas donde se menciona a Maria Orsic como una de aquellas que trabajaba y comandaba a espaldas de todo, el poder detrás del poder, y fue una de las fundadoras de la Nueva Suabia, la supuesta gran ciudad nazi en la Antártida, y donde fueron a refugiarse tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay quienes llegan más lejos como Miguel Serrano, un diplomático chileno y simpatizante del nacionalsocialismo, quien en 1978 publicó el libro titulado El Cordón Dorado, en donde afirmaba que Adolf Hitler era un avatar de Vishnu, el dios hindú, y estaba en contacto con dioses hiperbóreos en esta base subterránea en la Antártida. Serrano predijo que Hitler llevaría una flota de ovnis desde su base para establecer el Cuarto Reich. El mismo Hitler, como podremos adivinar, no era tan fanático de lo oculto como lo describen ahora en varios documentales. Hitler estaba en gran parte opuesto a estas creencias y en 1933 emitió un decreto en contra de las sociedades secretas. Gran parte de ellas dejaron de funcionar y otras, como la Sociedad Vril, simplemente cambiaron de objeto social de su sociedad y siguieron funcionando. Fue Heinrich Himmler, junto a otros altos funcionarios nazis, los verdaderos maestros del oculto y los que querían instaurar una nueva religión basada en las creencias de la sociedad Thule. Es así como en 1935 el personal más sobresaliente de Thule se une para la creación de la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, conocida entre sus amigos simplemente como Herencia Ancestral o Ahnenerbe, o también SS Ahnenerbe, una entidad científica alemana constituida formalmente por dirigentes e ideólogos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para realizar y divulgar investigaciones con fines educativos en apoyo de la ideología nazi y en particular de sus teorías relacionadas con la raza aria en paralelo con sus investigaciones de la raza germana. Himmler también adquirió el castillo de Wewelsburg en Westfalia, al que pensaba transformar en un centro de entrenamiento no militar centrado en rituales paganos y ocultos. Himmler consideraba a Wewelsburg como el castillo del Santo Grial y creía que cuando los nazis fueran los gobernantes de todo el mundo, los artefactos del castillo irradiarían poder mágico. Así se invirtió mucho esfuerzo en la adquisición de artefactos como la lanza de Longinus o lanza del destino, la lanza que se dice que atravesó a Jesús de Nazaret cuando yacía sin vida en la cruz, de acuerdo a la Biblia. Hitler estaba obsesionado con encontrar esta lanza desde el año 1909, ya que el mito también decía que quien se haga de esta lanza conquistará el mundo. Finalmente la obtendría en 1938. Ahora puede ser vista en el Museo Hofburg de Viena. El castillo de Wewelsburg ahora es un museo. Maria Orsic desapareció en 1945. El 11 de marzo de 1945 se envió a todos los miembros de la Sociedad Vril un documento interno, una carta escrita por María.
La carta termina con una enigmática frase: Niemand bleibt hier. Nadie se queda aquí. Este fue el último anuncio de la Sociedad Brill, y desde entonces nadie volvió a saber de María ni del resto de los miembros de dicha sociedad. Algunos especulan que escaparon a Aldebarán. Existen varias teorías sobre qué sucedió con María a partir de 1945. Algunos creen que pereció en aquel viaje hacia Aldebarán, otros que quizás logró llegar, y otros especulan que, al igual que el inmortal conde de Saint-Germain, se volvió eternamente joven y vive todavía. Una de las teorías más bizarras, pero que sin embargo ha logrado gran aceptación entre los fanáticos de las teorías conspirativas, es aquella que afirma que María Orsic ahora sería conocida como Sully, y que no habría envejecido en absoluto, siguiendo tan hermosa como cuando tenía 20 años. La supuesta descendiente de María, doppelganger o ella misma, María, es novia, pareja o custodia de un hombre llamado Supreme Rockefeller, quien según las teorías de conspiración es la encarnación del mismísimo Lucifer y se convertirá en el nexo entre los humanos y los Anunnaki. De acuerdo a rumores originados en la primera década del siglo XXI, Supreme Rockefeller se doblega por completo ante Sully, llegando incluso a llamarla Isis, la diosa egipcia. Como sabemos, la familia Rockefeller es de aquellas familias de élite que actúan como el poder detrás de los distintos tronos de la Tierra, controlando el orden mundial. Y bueno, hay que reconocer que, aunque no sea la encarnación de Lucifer, hay que admitir que este sujeto, Supreme Rockefeller, es bastante extraño, bastante excéntrico. La sociedad Brill no ha desaparecido del todo. Se dice que ahora Supreme Rockefeller ha tomado las riendas de la misma y el 2 de febrero del año 2009 se registró un contrato que hizo con el gobierno de China para usar tecnología Brill e impulsar la carrera espacial china. En torno a María Orsic existen un sinnúmero de teorías conspirativas, como ya se han mencionado. Con el pasar de los años, su figura se ha ido diluyendo hasta llegar al punto que varios aseguran que Orsic no es más que un invento de Internet. Sin embargo, como podemos notar, existen varias menciones de su nombre e influencia desde hace mucho tiempo atrás. Es innegable aún que existen episodios, historias sin contar, de la Segunda Guerra Mundial. Pero como sabemos, la historia siempre es escrita por los ganadores a su modo y conveniencia. La figura de Orsic y sus chicas de la sociedad Brill sin duda despertaron gran fascinación en todo aquel que las conoció. La belleza de estas mujeres y el contexto en el que estaban seguro dio lugar para otorgarles o crearles grandes historias como las que ya he mencionado. María Orsic es pues ya parte de una fascinante mitología moderna. La historia juzgará más tarde la veracidad de las leyendas que la rodean o se encargarán de desmentir todo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.